Estamos con Fernando Tuesta. Fernando, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, hay estas encuestas de GFK que han salido, quizás podamos comentarlas rápidamente, porque en realidad el tema de nuestra reunión es sobre financiamiento de los partidos políticos, que es muy importante. Así es. Pero rápidamente a ver si podemos poner los cuadros. ¿Dónde está la intención de voto? El primero era la intención de voto, pregunté, Claudia, si era... Bueno, ya no importa, olvidémonos de los cuadros, no ha salido, nos olvidamos. Pasamos al tema del financiamiento. Es un poco, el partido te ha dejado un poco... No, sí, pues movido. Ya no, después de la expulsión de Zambrano... Irresponsable, ¿no? Es un irresponsable. Es un irresponsable. Es un irresponsable porque hasta ese momento estábamos ganando, estábamos mucho mejor que Chile. Bien parado. En todo caso, da cólera y pena, pero... Perú ha hecho un buen campeonato, ¿no? Esperemos jugar contra, bueno, que salga de Argentina, Paraguay, por el tercer lugar. Nuevamente quedemos terceros. No seguimos avanzando. Pero la pregunta es, la vez pasada quedamos terceros y no nos clasificamos. Y no nos clasificamos. Ahora hay una diferencia, ¿o no? Pero es otro equipo, ¿no? Otra actitud, ¿no? Tú ves los jugadores mejor posicionados, en general se nota pues la mano de Gareca, ¿no? Sí, se nota la mano de Gareca. Ahora, el que debe recibir un castigo ejemplar, una multa, yo no sé, pues de $20.000, de $30.000 es este Zambrano, ¿no? Porque ya no es la primera vez que lo votan. Es además un jugador pues que juega en Europa, sabe muy bien, es un profesional y dejar al equipo con apenas los 20 minutos en condiciones de inferioridad numérica, pues es terrible, ¿no? Eso es falta de patriotismo. Es irresponsabilidad, porque él juega siempre al filo, ¿no? Sí, pues. Siendo un gran jugador, ¿ah? Bueno, el tema del que queríamos hablar, que es un tema aburridísimo después de un partido como este, bueno, en realidad felizmente... Ya que has hablado de dinero, ya que has hablado de dinero, ya que has hablado de dinero, sí, muy claro. La multa. El tema del financiamiento de los partidos, porque, bueno, el Congreso no aprueba todavía el financiamiento público de los partidos, que es indispensable, ¿no es cierto? Sí, ¿estás de acuerdo con eso, no es cierto? Sí. Ya es hora que esto se apruebe. Pero claro, ese financiamiento no va a alcanzar para, de hecho, es un financiamiento relativamente corto. Muy exiguo. Muy exiguo. Muy exiguo. Se podría subir, pero en fin, se necesita regular bien los aportes privados, ¿no es cierto?, para que no sea el narcotráfico o la minería ilegal o en general pues cualquier fuente vinculada al crimen organizado que termine financiando los partidos políticos. Entonces, para eso, ¿cómo se hace en otros países? ¿Qué se puede hacer acá? Mira, tenemos muy poco tiempo como para hacer modificaciones de la ley, ¿no? Justo en un artículo que he escrito hace poco es necesario por lo menos hacer un pequeño paquete de emergencia. Porque si es que no se toca el tema de financiamiento, vamos a estar lamentándonos y peor todavía, porque la penetración efectivamente de las distintas mafias, del dinero, originados por el dinero mal habido, se va a extender, ¿no? Entonces, pero lo que hay que tener en claro es que las campañas cuestan, y cuestan mucho, y cada vez más. Así es. Según informes de la OMPE, en el año 2011 se gastó 71 millones de soles, que en realidad eso es lo que los partidos señalan que han gastado. Probablemente sea más, 100 millones y algo más. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Porque los partidos no tienen dinero. Las cuentas de los partidos son cuentas en realidad que efectivamente es cero. Sí, pues. Porque no tienen de dónde recolectar, en época no electoral no tienen ni siquiera locales, y en campaña evidentemente hay un incremento del gasto, pero quienes reciben en realidad el dinero son los candidatos. Y ahí hay una diferencia que es necesario, observar. Por un lado, el candidato presidencial y por otro lado, la lista del Congreso. Ninguno de los dos se tocan. Porque en realidad el candidato presidencial lo que hace es tener un equipo de campaña y probablemente un tesorero de su campaña, que no es el tesorero del partido, y lo hemos visto en el caso del Partido Nacionalista, ¿no? Y luego se deja casi a libre albedrío a los candidatos al Congreso, gracias al voto preferencial. Entonces ese dinero no entra en los partidos. Sin embargo, la ley señala como responsable al partido, a la organización. No entra al partido, bueno... No, digo que en términos reales no entra, claro.
En principio, la ley señala que es a través del partido donde se debe justamente administrar el dinero que ingresa. Es más, el dinero, según la ley, no va a los candidatos, tiene que ir a la organización. Pero en términos reales eso no es así. Y sin embargo, el partido, digo, se responsabiliza. Ahora, estas responsabilidades están estipuladas en la ley, que son responsabilidades que cuando, digamos, en relación a la ley se viola, las penalidades pues son, digamos, por un lado, inexistentes, porque por ejemplo en uno de los casos es que no se le entregue el financiamiento público, pero no hay financiamiento público, y entonces esa penalidad pues no tiene sentido. Luego hay otras penalidades que tienen que ver con aspectos económicos, cuando por ejemplo el partido rinde cuentas y allí se comprueba, digamos, que hay aportaciones que digamos son más de las que señala la ley, pero las penalidades, digo, son económicas y ni siquiera se les ha podido cobrar a los partidos. Es el caso de Alianza para el Progreso, es el caso de Perú Posible. Pero los partidos ya sabemos pues que no tienen, claro, no existen. Entonces, ¿qué le van a no pueden cobrar, no pueden cobrar. Entonces yo creo que es necesario sincerar esta realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Los partidos o los candidatos son vulnerables en la medida en que no tienen dinero, evidentemente, del aporte sobre todo privado. Esto puede ser, claro, desde empresas legales hasta empresas ilegales, del dinero de la gente que quiere aportar hasta del dinero mal habido. Entonces, para que eso no suceda, o en todo caso para atenuar o de alguna manera balancear esto, yo creo, en primer lugar, que se disponga, dejar sin efecto la tercera disposición transitoria de la ley, que es la que impide que exista el financiamiento público. Lo que dice además es una cosa que tiene que cumplirse y el MEF no quiere cumplir. Bueno, pero eso ya estamos de acuerdo en que eso tiene que pasar, digamos, tiene que haber financiamiento público, pero el asunto es qué hacemos con el resto. Ya, bueno, financiamiento público privado. Ya, de la parte privada. Porque el financiamiento público no va a resolver el problema tampoco porque es muy bajo. No, tiene que haber una relación combinada de financiamiento público y privado. Claro. Pero la mayor parte va a ser el privado. ¿Cómo hacemos para que no sea ilegal? ¿En qué se gasta más? En medios de comunicación y sobre todo en televisión. Entonces, para eso hay la franja. La franja debiera duplicarse por lo menos. Y es una forma, evidentemente, de financiamiento indirecto. Y entonces, eso facilitaría para que el partido en realidad reduzca sus costos en términos de inversión en medios de comunicación. Luego, ¿las franjas, la gente ve las franjas? Sí, las ve, sí las ve, pero en todo caso... Me están pidiendo urgentemente una pausa, no sé por qué. A ver qué pasa. Claro. Es obligatorio. Bueno, seguimos conversando con Fernando Tuesta. ¿Cómo hacemos entonces los límites que una empresa o un privado puede aportar? Es de 60 UITs, más o menos unos 230.000 soles al año. Eso es muy poco. Pero además... Habría que subir esos límites, ¿no es cierto? Totalmente. Además, por ejemplo, en un año no electoral, quizá eso esté bien, pero en un año electoral es un límite, un techo bastante bajo, ¿no? Entonces terminan dividiendo entre varios testaferros, digamos. Es que eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y entonces nos estamos engañando, ¿no? En ninguna parte el techo es tan bajo como en el caso nuestro, ¿no? Ahora, en esta propuesta que ha elaborado la OMPE, un proyecto de ley que crea el fondo, ¿cómo se llama? El Fondo Electoral Empresa Democracia, que es un fondo que se constituiría en la OMPE, en la cual las empresas podrían aportar a un fondo que se distribuiría de manera, digamos, un 20% se distribuye a todos los candidatos, digamos, a todos los partidos que participan en la elección, y el 80% en función de su participación en el Congreso, ¿no es cierto? Ahora, yo he conversado con algunos en esa... parece que hay una, no sé, en fin, y lo que dicen es que no están de acuerdo porque ellos no quieren aportar a todos, quieren aportar a algunos quieren a unos, otros a otros, pero no a todos. Pero entonces, lo que entiendo es que este fondo no es obligatorio. No. O sea, si es que tú quieres, aportas de manera individual. Claro. Y si tú quieres, aportas en el fondo. Porque también es cierto que las empresas y aquellos que tienen pues recursos, los candidatos van y le pasan el sombrero, ¿no? Sí, pues. Algunos no se sienten cómodos o se sienten obligados, qué sé yo. Pero lo que es importante es que
Este fondo efectivamente se puede discutir sobre la proporción en que se debe entregar. Ahora, en ese fondo no se podría establecer que en ese fondo, digamos, el que dona pueda especificar, quiero que vaya a estos partidos o a este, no necesariamente a todos. No, es que para eso está, digamos, la aportación directa, ¿no? Que no es que es, a veces no la nula. No quieren figurar, ¿no? Es decir, bueno, un empresario no quiere figurar personalmente. Pero justamente eso es también parte de la idea del fondo. Algunos empresarios quieren en general, y quienes tienen recursos, aportar en general a este fondo, porque además tiene un efecto indirecto, que los candidatos no se vean vulnerados justamente para el dinero mal habido. Pero esto se tiene que agregar, Jaime, necesariamente eliminar el voto preferencial. Porque tú puedes estar, es que tú puedes estar haciendo todas estas tomando estas medidas para el candidato presidencial, pero dejas a los 130 de cada lista con qué posibilidades de tratar de generar recursos para su campaña. Y entonces tú te imaginas en provincias y en Lima también, pero en provincias, candidatos que no tienen recursos, ¿cuánto le van a ofrecer ciertamente pues dinero? Claro, y el dinero mal habido para una campaña no es nada, digamos. El voto preferencial hay que eliminarlo. ¿Cuándo? Pero además no es posible que el propio partido pueda tener idea de sus propias cuentas, porque el candidato de estos 130 que están por el voto preferencial no le entrega la información. No le entrega la información. Claro, y el problema es que si es que se encuentra que un candidato tiene, digamos, en sus arcas el dinero mal habido, dinero de mafias, etcétera, lo que va a ocurrir es que el responsable es el partido. Claro, pero el partido no tiene esos recursos, esos mecanismos para poder controlar, ¿no? Bueno, ya nos ha llegado la hora. La hora N. La hora N. La N no, en este caso ya no podemos seguir con la conversación. No, muchísimas gracias, Fernando. Pero ese es un buen tema que hay que seguir profundizando. ¿Cómo hacer para que el sector privado pueda aportar, primero, en fin, con transparencia o pueda, con un mayor porcentaje, en fin, no sé, una mayor cantidad? ¿Cómo hacer para los que no quieren aparecer? En fin, hay que discutirlo más profundamente. Vamos a una pausa y regresamos.